para allá. Muy bien, gracias por estar con nosotros nuevamente. Tenemos una vez más a Eduardo Peña. Bienvenido, Eduardo Peña. Estamos contentos con este despertar para toda nuestra audiencia, tanto en Estados Unidos como en México, Sudamérica y hasta en Europa. El tema de hoy es un tema muy importante porque resulta que muchas personas, Eduardo, yo he notado, estoy seguro de eso, que las personas que saben hablar a la gente, en público, les pagan más, viven mejor. Oh, claro. Eso es tremendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el arte de hablar en público? ¿Este es una técnica o es un talento? ¿Es algo con la que la gente nace o se hace? ¿Cuál es tu respuesta? Fíjate que yo siempre desde muy chico admiré a aquella persona que tiene facilidad de palabra y que puede manejar una audiencia y puede compartir un mensaje. Siempre me cautivó. Y yo pensé, esa persona nació así nació con ese talento de platicar las cosas con ese sabor que la gente quiere seguir escuchando. Y a través de los años me di cuenta que sí, es cierto que hay unas personas, Marlon, que tienen facilidad para eso, a los cuales se les hace más fácil aprender cómo hacerlo. Pero ¿sabes qué? No, es una técnica. La técnica puede irse mejorando poco a poco. Y tú te vas a dar cuenta que aquella persona que lo hace bien, después de 10 años lo hace excelente, porque es una técnica que se va perfeccionando. Muy bien, muy bien. Existía antes algo que le llamaban retórica. Todavía existe, los políticos la utilizan, la retórica. Y la retórica es una serie de reglas que sirven para proyectar una ponencia y impresionar a los demás. Algo así como, queridos mexicanos y mexicanas, el día de hoy tenemos un México que te... Eso, ¿sabes qué es? Es hasta cierto punto un disfraz. La retórica intenta que se vea algo que realmente no es. Yo me recuerdo que hace poquito estuve en una campaña de un político y este hombre estaba enfrente de todos y así muy elocuente. Y de repente, cuando las cámaras apagaron, se hizo para atrás, se quitó la corbata y dijo, wow, me siento increíblemente bien. Y el que estaba manejando la cámara, no, póngase la corbata porque vamos al aire otra vez. Y otra vez se pone, queridos mexicanos y mexicanas. Y entonces, con eso te digo, Marlon, que ese es un disfraz. Yo no enseño eso, yo no enseño retórica. Yo enseño a hablar como cuando tú sientes algo y tienes una idea, un mensaje, y le pones tu propio sabor, pero una emoción. Y entonces la proyectas. Muy bien. Se llama oratoria moderna. Oratoria moderna. Oratoria moderna. Hablando de eso, Eduardo, entonces, si es una técnica que se puede aprender, la pregunta que sigue es, ¿por qué entonces a la gente le da miedo hablar en público? Dicen que algunos prefieren morir antes que hablar. Primero me muero y después hablo. Resulta que cuando empezamos a crecer nosotros, como no sabemos cómo hablar, se nos ocurrió hacer una pregunta en la escuela. O se nos pasaban al frente a decir algo y nos encontramos que hay un monstruo, el monstruo de los 1000 ojos. Aunque sean nada más 10 personas, parece un monstruo que nos está viendo, que no cree en nosotros, que nos quiere comer, pero sobre todo que se quiere burlar de nosotros y nos quiere criticar. Y entonces nos da pánico. Y aquella persona que cree que es fácil, cuando pasa al frente, ve el monstruo y dice, no lo vuelvo a hacer. El miedo viene porque en alguna ocasión te pasó a ti o lo viste en otra persona. Aquel que pasó al frente, todos se rieron de él cuando se cayó, o todos se rieron cuando dijo una cosa que no va, y uno dice, eso no va a pasar a mí, porque evitamos el dolor. No tiene nada de malo, no pasa nada, pero pensamos que se nos va a caer el mundo. Han llegado a mis clases, han llegado gente que es totalmente tímida. Hay gente que la empresa le paga para que tome esa clase y el primer día llega y se pone en un rincón. Después de un par de horas empieza a descubrir que todos tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que decir. ¿Sabes qué, Marlon? Qué pena cuando tú tienes algo que decir. Por ejemplo, un testimonio. Tú tienes un testimonio de algo que Dios hizo en tu vida. Tú tienes un testimonio de que estabas enfermo y hoy estás sano. O estabas enfermo, tenías un sobrepeso de 100 libras. Y te gustaría contarlo a otro para motivarlo. Y te quedas con eso y te quedas callado porque dices, es que yo no sé cómo decirlo. Entonces la pregunta que viene a mi mente, a lo mejor la audiencia ya se dio cuenta que el arte de hablar en público es una de las cosas que me atrae y por eso invitamos a Eduardo Peña en esta ocasión. Pero tengo una curiosidad, el arte de hablar en público, esa clase de la que tanto tú hablas, ¿qué es y cómo le ayuda a la persona
al ser entrenado en el arte de hablar, ¿qué es esta clase y cómo ayuda a aquellos que toman ese curso contigo? Sí, mira, básicamente son las iglesias las que me invitan. El pastor tiene un grupo de líderes y él dice, ¿sabes qué? Me gustaría que mi gente venga y tome una clase de cómo expresarse, cómo expresar sin temor, sin cobardía. Y entonces él me invita, voy a su iglesia y pasamos todo un día. Hay varias versiones, una puede ser 2 clases de 4 horas, la otra es meternos totalmente un día de 10 horas. Hay varias versiones, nos vamos acomodando. También algunas empresas quieren que le dé la clase a su grupo de vendedores o a las personas que están en servicio al cliente. Y entonces lo que hago es de que desde el principio hago un poquito de teoría, pero muy poquito. Básicamente es un curso práctico. La gente que toma la clase conmigo pasa una vez y pasa una vez y pasa una vez, porque es como si tomas una clase de natación. Imagínate que tomas una clase de natación sentado en una silla. No, la primera clase es un chapuzón. Entonces lo que hacemos es que hablar en público es precisamente que te doy la técnica y después pasas al frente y lo compruebas. Entonces empezamos a hablar un poquito de lo que es la expresión corporal, cómo el cuerpo está constantemente hablando. Después hablamos del tono, el tono de voz es muy importante. ¿Qué dices? Es importante, pero más que todo, ¿cómo lo dices? Hay gente que le dices, ven a dar una plática y se pasa 3 horas bien nervioso apuntando, como que lo más importante es el contenido. El contenido es importante, pero es más importante el tono en que se dice y qué dices con tu cuerpo cuando estás hablando. Yo creo, desde hace 16 años me dedico a esto y yo siento que Dios me ha dado a mí paciencia, me ha dado entendimiento para descubrir el talento de hablar en público y cómo pulirlo. Creo que yo nací para eso. Esa es mi profesión. Realmente es una manera como yo estoy admirado de cómo una persona puede hablar en público. Sinceramente, para mí, Eduardo es un mentor, es un maestro, es un guía para aprender todas estas técnicas. Pero tengo una última pregunta, Eduardo, y disculpa que insista tanto, porque yo sé que la gente que está ahí en la audiencia tiene preguntas. La pregunta es, has dicho que mayormente para las iglesias y para las empresas se dirige este seminario, pero entonces, ¿dónde vas a impartir este seminario próximamente? Y cómo las personas que están allá afuera pueden tener acceso a tu seminario, a lo mejor en vivo, a lo mejor en cassette, perdón, en CD, a lo mejor en video, no sé. Cuéntanos un poquito dónde vas a impartir próximamente tu seminario próximo y cómo las personas tal vez aquí en Texas, a lo mejor en California, en Miami, en Nueva York, podrían a lo mejor tener un seminario contigo. Háblanos de eso, por favor. Sí, mira, existe lo que son los grupos naturales. Son grupos que ya existen, como por ejemplo el grupo de damas o hombres de negocios, la Cámara de Comercio. Estos grupos ya son grupos naturales. Ellos son los que me invitan y me dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente cabe en una clase de estas? El grupo es limitado porque como tienen que practicar, no pueden ser más de 15 personas. También la edad, se recomienda que sean mayores de 13 años de perdido. De 13 años en delante. No hay límite en cuanto a qué tan grande puede ser. Porque todos tenemos algo que practicar, que decir. Estaría bien, Eduardo, que si las personas que están allá afuera están interesadas, podrían dejarnos aquí abajito, pueden dejarnos su correo electrónico, su nombre, y mandar a pedir más información para obtener tal vez el material en CD. Claro, tengo ahorita la siguiente conferencia va a ser en Ciudad Juárez. Después tenemos una clase completa en Guadalajara en agosto, como el 14 o 15. También tenemos en Veracruz. Y vamos a estar aquí en Dallas, pues claro que vamos a estar cada rato, y en Houston. La verdad es que estoy totalmente interesado en apoyarte. Si tú quieres, llámanos, pon tus datos aquí y con mucho gusto te regresamos la llamada y hacemos un plan. Muy bien, Eduardo, te agradezco mucho. Gracias. Yo sé que la gente está contenta con estos temas y esperamos volverte a tener. Sinceramente te agradezco que hayas tomado un poquito de tu espacio y tu agenda ocupada para estar con nosotros. Y esperamos que los amigos que nos han visto puedan anotarse, poner su correo electrónico, ¿por qué no? Llamarnos para obtener el material de Eduardo Peña. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, Eduardo. Gracias, una vez más. Okay. Ok.